Corría el año 1921 cuando un joven arquitecto de Zaragoza quedaba el primero de su promoción en Madrid. Nacía un arquitecto moderno de la segunda generación, Fernando García Mercadal, que dejó en la capital lugares tan conocidos como los Jardines de Sabatini. Toda su actuación más importante se ve en esta parte de aquí inferior, que tenemos la zona de agua y tenemos también todas las zonas de las plantaciones. Quería un espacio abierto para el disfrute de los ciudadanos y en el que dio gran importancia a la accesibilidad. También encontramos su huella en la primera colonia moderna de Madrid, donde proyecta una casa sin adornos y útil para las personas que la habitan, porque Mercadal tenía claro su objetivo: crear una arquitectura para la ciudadanía, algo que también consiguió en el edificio Lima, situado en plena Castellana y en el que introduce un elemento novedoso. Crea un soportal que es recorrible de manera muy sencilla y muy cómoda para ese uso de las propias personas. Como último regalo a la capital, él mismo llevó en persona parte de su colección al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, inaugurando así el archivo histórico. Muy importante por ese carácter pionero, pero además también pues por el valor que tiene el fondo, que es un fondo fotográfico realizado justo antes de la Guerra Civil y antes de todas las destrucciones que se van a producir con la guerra. Un arquitecto que miró a Madrid con aires de renovación y en la que dejó su huella para siempre.